Ok. Entonces, estaba observando la pantalla, ¿verdad? La importancia, dice, del vínculo familiar. Bien. Que el cuidado de la salud mental y emocional es muy importante. Hay que aprender a adaptarse a las nuevas. A ver, por acá, a las nuevas normas de convivencia. Las claves virtuales ha generado que un docente se reinvente. Ahí está, miren, ¿ah? Paciencia con mi bebé. Cierto, mucha paciencia. Las clases virtuales ha generado, a ver por aquí, ha generado que un docente se reinvente, ser más cuidadosos con la salud, valorar la vida. Miren lo que nos ha traído, ¿eh? Una simple pregunta es lo que nos está trayendo a nosotros. ¿Qué nos ha dejado esta pandemia? Depender del uso de las TICs. Miren, importantísimo. Resaltar mis capacidades de resiliencia, tolerancia y empatía. Que el cuidado de salud mental y emocional es muy importante. Bien. Entonces, estamos nosotros observando la importancia que estamos dándole a este punto tan álgido que ocasionó que 2 años estemos internados en nuestras casas. Pero no es que ya se estancó el mundo, no. Hemos tenido que seguir, que avanzar y no podíamos nosotros retroceder, sino tener que avanzar ante ello. Y para ello, pues, ver nuevas estrategias, utilizar o emplear nuevas estrategias que me ayuden a seguir a que mis estudiantes, mis hijos, sigan aprendiendo. La educación no se estanca, la educación sigue. La unión familiar, buscar estrategias, aprender a reforzar lo que ya tenía. Pero ahora a través de un medio, ¿verdad? El medio de las TICs, que nos hicieron bruscamente aprender de lo poquito que teníamos, pues nos hicieron subir a un 80, 90% el aprendizaje de las TICs. Bien, bien, maestros. Para ello, así como también nosotros hemos podido responder a esta pregunta, ¿cuál es la mayor lección que te ha dejado la pandemia? Y nos hemos puesto a analizar y pensar realmente qué nos ha dejado. Pues ahora también de esa misma forma vamos a ver un videíto. Se aprecia, ¿verdad? Hola, hoy hablaremos sobre la evolución de la educación en el mundo post-pandemia. Sí se aprecia y se escucha muy bien, profesor. Se escucha muy bien, excelente, justo. Pandemia. Antes de avanzar con el tema, lo primero que haremos es preguntarnos, ¿qué es una pandemia? ¿Cuántas han existido a lo largo de la historia? Una pandemia es una enfermedad que se extiende por muchos países y continentes, por orden de importancia en cuanto al grado de extensión de la enfermedad o el número de personas afectadas. Se habla de endemia, epidemia y pandemia, esta última cuando afecta a poblaciones de todo el mundo. La primera pandemia confirmada fue la viruela. Se piensa que se originó en la India o Egipto hace unos 3000 años. Llegó a América y se estima que acabó con gran parte de sus poblaciones indígenas. Y en Europa causó la muerte de 60 millones de personas tan solo en el siglo XVIII y de unos 300 millones en todo el mundo durante el siglo XX. Luego tenemos la poliomielitis. La poliomielitis, de acuerdo con la CDC, es una enfermedad infecciosa incurable y altamente mortal, causada con virus que se propaga de persona a persona, invadiendo el cerebro y la médula espinal, causando parálisis. En su época, en pleno apogeo, paralizó o mató alrededor de medio millón de personas todos los años, antes del descubrimiento de una vacuna en 1955. Tenemos también la peste negra, que es difícil de conocer el número de fallecidos. Se calcula que está entre 80 a 200 millones en África del Norte
y Eurasia, y que acabó con entre el 30% y el 60% de la población en Europa. La gripe española. No se sabe dónde comenzó la pandemia que costó la vida de entre 40 y 50 millones de personas en todo el mundo. Si se ha terminado por popularizando esta denominación es porque España, al ser un país neutral en la Primera Guerra Mundial, no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, como sí lo hicieron naciones involucradas en el conflicto. A hoy encontramos el COVID-19. El descubrimiento del actual coronavirus tiene su origen en un mercado de mariscos situado en la ciudad de China de Wuhan. El primer caso notificado fue el de un trabajador del citado mercado que ingresó en un hospital el 26 de diciembre del 2019 con neumonía grave e insuficiencia respiratoria. Tras diversos análisis se encontró que esta persona el séptimo coronavirus capaz de infectar a humanos, el que se denominó SARS-CoV-2. Este coronavirus guarda similitudes con los otros coronavirus conocidos, pero no exactamente igual. Como podemos ver, a lo largo de la historia el ser humano ha tenido que atravesar cerca de 5 pandemias aproximadamente, donde al igual que nosotros con el COVID-19, tuvieron miedo, incertidumbre, angustia, zozobra y terror sobre los retos a los que se debían enfrentar en todas las áreas, tanto laborales como personales. La educación no es la excepción, y los estudiantes, al igual que docentes y padres de familia, estaban todos preocupados buscando la manera de actuar y dar continuidad a su diario quehacer. Ante la pandemia del año 2020, muchas actividades se detuvieron, otras cambiaron, se modificó la rutina, la manera de interactuar y relacionarnos con otros. Adaptamos nuestras formas de trabajar y de tomar clases al aula que se trasladó en el hogar. Quizás es prematuro hacer un análisis de los retos y oportunidades que arrojó la educación a distancia, pero el impacto inmediato fue notable en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La tecnología cumple un papel muy importante en la educación. En el caso de Colombia, quedó claro que aún no se habían aprovechado al máximo las tecnologías de la información en los procesos educativos. Si bien es claro que aún existe una brecha digital en el país que es necesario subsanar, pues estos recursos tecnológicos resultan ser un gran aliado, complemento y refuerzo para docentes y estudiantes. Pero quedó abierta la puerta a la incorporación de las herramientas tecnológicas para mejorar el proceso de la enseñanza, de experimentación, de innovación en el aula y de investigación. En este momento, el estudiante se denomina como un alumno que no tenía la capacidad de tomar sus propias decisiones en cuanto a su aprendizaje. Afortunadamente, hoy en día la capacidad de aprender fuera del aula, guiado por los intereses personales, se incrementó con la posibilidad de tener el conocimiento al alcance de nuestras manos. Sin duda, el estudiante ha explorado nuevas formas de obtener información para transformarlo en conocimiento. Con esto nos queda claro que no importa la modalidad de enseñanza, el aprendizaje siempre va a ser del centro de todo, con la meta de expandirlo y colectivizarlo. No importa si las clases vuelven a ser presenciales, es de suma importancia que el estudiante y el docente continúen explorando todas las estrategias mediadas por las TIC para acercarse a nuevas áreas de conocimiento. Incide de manera innovadora en el campo de la educación, traza nuevas rutas hacia el autodescubrimiento y promueve el desarrollo de la sociedad. Evoluciona, explora y descubre nuevas formas de adquirir conocimiento. Bien, entonces llega a explorar y a conocer un poco más de este conocimiento. Ya no se queda ahí. Y justo tenemos una competencia, ¿verdad? Si ustedes recordarán la competencia 29, 28 y 29, una sobre las TICs y la otra sobre la gestión autónoma. Y cada una se compete a diferentes capacidades que tienen y que son las que son trabajadas o ya hemos tenido que trabajarlas necesariamente en esta época de la pandemia. Y ahora, ¿qué se nos viene en esta pospandemia? Hola. Bien, maestros. ¿Cuál es su apreciación en este momento, a ver, por el chat, maestros, sobre este video que ustedes han podido apreciar? A ver, comentamos por acá por el chat. Fanny nos dice que siempre hay retos. Bien. Y es lo que se nos vino a nosotros.
los cambios significativos, y es donde nacen esas situaciones también significativas. Siempre estar preparados para algún cambio, me dice Ángeles. Educación, recuerden, educación es todo, es cambio constante. Reactivar los conocimientos previos en paralelo con las habilidades, el poder obtener nosotros mismos esas habilidades que ya los teníamos guardados con respecto a las TICs, por ejemplo, pero que sin embargo hemos tenido que retomar. Ya tiempo atrás ha existido pandemias y aún así siguió existiendo la educación. Es muy cierto, miren, ¿eh? Existirán muchas pandemias, pero nosotros no nos detenemos, nosotros seguimos. ¿Y el maestro qué hace? Busca estrategias. Aprende a cultivar una nueva relación virtual con el estudiante, ¿ok? Porque hoy en día ya es la boga en estos momentos en la cual nosotros tenemos que estar ya a la par con nuestros estudiantes referente a la tecnología. No es que ya simplemente se cerró la parte de la pandemia, retornamos a las aulas y ya no vamos a utilizar las TICs. No, tenemos que seguir con las TICs. Trabajar las habilidades blandas y ahora nos podemos apoyar en la tecnología para tener más insumos. Exacto, excelente, Narda. Fortunato, los cambios de habilidad de nuestros estudiantes, desafíos, nuevos retos. Adaptamos a los cambios, teniendo en cuenta la necesidad del alumno. Exacto. Esas necesidades que nosotros debemos trabajar en base a ello. Las tecnologías vinieron para quedarse y formar parte de la vida estudiantil y profesional. Tienes mucha razón, Vanessa. Han venido para quedarse. Entonces, si ustedes verán acá en esta pequeña información, pues nos empieza a hablar sobre la educación, cómo se ha visto afectada con referente a este punto de la pandemia. Nos habla de que 168 millones de niños son los que quedaron afectados por nuestra cierre de escuelas, teniendo que enfrentarse a desafíos, teniendo que nosotros pensar en que tenemos que avanzar, en que tenemos que pensar qué estrategias que íbamos a utilizar en ese tipo de escenario. Y ahora, cuando ya retomamos a la presencialidad, ya después del post-pandemia, ya terminó la pandemia, no en su totalidad, pero ya estamos ingresando a las aulas en forma presencial. Entonces, de aquí para adelante, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar ahí? ¿Vamos a avanzar mucho más? O si ya hemos adquirido ciertas habilidades, pues esas habilidades van acompañadas no solamente con la tecnología, sino, como decía una colega, las habilidades blandas. Al inicio, para nosotros fue todo un show el hecho de poder interrumpir nuestras actividades e incluso no sabíamos ni qué hacer. Teníamos cierta sensación de que nos íbamos a detener. Pero sin embargo, esto fue algo global a nivel mundial, haciendo que todos tomemos cartas en el asunto y veamos qué poder hacer ante estas situaciones. Pues, si bien esta llegada del COVID fue repentina, porque fue algo en el cual nosotros nos enteramos que, si bien es cierto, empezaba con el COVID, pero no sabíamos hasta qué magnitud podía atacarnos. Quizás pensamos y en su momento dijimos, pues, se iba a dar en Europa, que fue lo que se señaló en un inicio. Cuando ya empezamos con la parte del Perú, es donde ya hasta nosotros mismos nos hemos quedado, pero sorprendidas ante esta situación y el qué hacer.
Y prácticamente ante el cierre de nuestras escuelas, ya muchos de nosotros nos hemos visto embullidos en ello y en ver qué estrategias utilizar. Aquí justo en esta parte, habla sobre las cifras de UNICEF, en las cuales habla que para este año, en septiembre de 2021, se han perdido pues 1.8 billones de horas de aprendizaje presencial. Desde el inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque hemos prácticamente nosotros tenido que trabajar, si bien es cierto, en forma virtual, pero ya esas horas no eran igual que en la forma presencial, ocasionándonos cierto malestar en el aprendizaje del estudiante, ya que no se llegaba a cumplir esas competencias que nosotros habíamos propuesto. Para ello, pues también nos habla de que todavía sigue aumentando. A pesar de ello, a pesar de lo que nosotros estamos regresando ahorita hacia la presencialidad, se está tornando un poco conflictiva esta situación, por lo que todavía hay estudiantes que, si bien es cierto, algunos han tenido la necesidad de irse a provincia. ¿Por qué? Porque no económicamente acá en Lima no podían estar, no podían solventarse, de tal forma que muchos de los padres decidieron irse a provincia. Siendo esto que afecte y está afectando a nuestros niños. La economía primó tanto que se vieron obligados. La parte tecnológica influyó también, al no tener economía, pues también influye la parte tecnológica porque era lo que nosotros necesitábamos en ese momento. Ahora, tras este cierre de las escuelas y tras estos espacios que mucha gente tuvo que irse a diferentes tipos, a provincias, tuvo que ver cómo rebuscársela para poder solventar ciertas situaciones en las cuales sus hijos puedan seguir estudiando. Pero sin embargo, la educación no se detuvo, la educación siguió. Y hemos tenido pues que adaptarnos a ciertos recursos en los cuales nosotros, por ejemplo, no teníamos dentro del aula. Y en este caso, por ejemplo, el Zoom, el Meet, el Team, que son aquellas en las cuales son las más usadas. Y con ello hemos podido retornar otra vez a una escuela, pero a una escuela prácticamente virtual, para poder ahora internalizarnos y regresar ya con esta situación y con este aprendizaje que nosotros hemos podido tener, pues estamos regresando nuevamente a las escuelas con todo este bagaje de conocimientos. Pues al inicio de este proceso de adaptación, ¿cómo se sintieron ustedes? A ver, cuéntenme. Por acá, por el chat, cuéntenme, ¿cómo se sintieron ustedes en el momento que empezaron a adaptar este nuevo cambio y el pensar y las nuevas estrategias que estaban utilizando? Por acá me dice estresada por por los cumplimientos de varias funciones. Bien, ok. Bien, Lady. ¿Qué más? ¿Cómo? Ahí están escribiendo. Realmente muchos de nosotros no sabíamos. A ver, por acá. Ya.
no sabíamos el uso de las TIC y el manejo de algunas funciones de las plataformas digitales de estudio. Exacto, nos hemos tenido que ver obligados, ¿verdad? Obligados a buscar, aparte de buscar nuevas herramientas, buscar maestros en los cuales estén dictando ciertas capacitaciones referentes a este punto. Incluso muchos de ellos han sido gratuitos. Preocupada por los estudiantes, con mucha presión para implementar una sala que permita comunicarme con los estudiantes. Bien, con mucha incertidumbre, con ganas de reinventar nueva labor educativa, dice Willy. Con mucha presión, dice Maeli García. Janina me dice, me sentí desafiada y a mejorar mis habilidades virtuales. Miren esa palabra, me sentí desafiada. Y eso es lo que es el maestro, que el maestro cuando se siente desafiado busca, no se queda, busca siempre una alternativa de solución. Algo de frustración y estrés, pero con la expectativa a la vez por emplear nuevos recursos como juegos y otros. Inútil por no saber utilizar la computadora. Ángeles, qué gran verdad dices, ¿no? Y el hecho de tener que aprender pues nos ocasionó un gran esfuerzo, pero sin embargo también una gran satisfacción, porque esto no es que quedó ahí, sino está sirviéndonos ahora, justo para el regreso de nuestras aulas. Sensibilizar a los padres fue otro trabajo para que apoyen desde la casa. Bien, es verdad, muchos de los padres a veces quizás se dedican a los niños pequeños, los niños grandes ya en secundaria como que los abandonan un poco, pero sin embargo, aún así también la parte económica también prima, o sea, son muchos factores. Sentí que con el apoyo del uso de herramientas podría adaptarme a estos cambios. Bien. Preocupada por los estudiantes. Ok. Bien, entonces, con capacitación permanente, exacto, bien. Entonces, justo estas, nos hemos tenido que adaptarnos y recubrir justo, me habla acá de unas falencias, de esas justo de lo que hablaba, de esas herramientas tecnológicas que nosotros no las teníamos en nuestra haber y que hemos tenido que adquirirlas. También hemos visto la necesidad de la parte de la evaluación, de la planificación, que ha tenido que ser un tanto variada y un tanto especial para este tipo de trabajo en el cual nosotros estábamos ya inmersos dentro de ello. ¿Cómo nos fue en el año que acaba de terminar? ¿Qué nuevos propósitos nos plantearemos ahora para el año 2022? ¿Cómo nos visualizamos a diciembre de este año? Entonces, fueron preguntas o son preguntas que todavía nos estamos haciendo porque estamos a mitad del 2022, que nos surgen a nosotros el hecho de regresar ya a nuestras escuelas. ¿Cómo nos fue en el año que acaba de terminar? A ver, ¿cuál es ese nuevo propósito que nos hemos tenido que plantear para este año? ¿Y cómo nos visualizamos? A ver, 3 preguntitas así puntuales. Participamos a ver por el chat. ¿Qué es lo que nos va a llevar a la reflexión? ¿Cómo me fue el año pasado cuando terminé? ¿Cuál es mi propósito de este año? ¿Y cómo me visualizo a diciembre? Vanessa me dice, sí, es verdad, muchos de nuestros estudiantes tuvieron que desertar para poder mantenerse. Es muy cierto. Maleni me dice, ahora requerimos soporte emocional, tanto estrés sufrido, pasamos esta etapa extenuadas. Requerimos mejorar nuestro dominio en TICs y TACs. ¿Ok? Continuar mejorando, innovando en las TICs. Cierto. Lograr el desarrollo en competencias digitales. Bien. Entonces, tenemos nosotros un propósito.
y cómo nos visualizamos hasta diciembre. Lograr el desarrollo en competencias digitales. Bueno, ya aquí lo dijo Maeli. Bien. Miren cómo estas preguntas me hacen pensar en que después de la pospandemia, así como lo dijo Maeli, ese soporte emocional, el estrés que uno ha podido adquirir estando detrás de una máquina, porque no es lo mismo estar con el estudiante que estar detrás de una máquina. ¿Por qué? Porque nosotros somos, por naturaleza nuestro trabajo como docente es rico en la parte social. Nosotros estamos constantemente con las personas, que sin embargo, ante esta situación hemos tenido nosotros que vernos obligados prácticamente, pero no quiere decir de que no deje de poder interrelacionarme con la otra persona. Por ejemplo, acá me dice Ingrid, el año pasado hubieron demasiados problemas al utilizar las herramientas virtuales, pero este año estamos mejor capacitados, una ventaja. Aprendiendo a reconocer el estado emocional, me dice Flor, de mi alumno y aplicar estrategias para apoyarlos. Otra ventaja, miren, Carmen, ser constante, seguir capacitándonos y mejorar por el bien de los estudiantes. Desarrollamos las habilidades blandas. Bien, otra ventaja, ser constantes en seguir capacitándonos, no quedarnos ahí, sino seguir preparándonos con nuevos cambios, retos, soporte emocional. Miren la palabra que se visualiza por segunda o tercera vez, soporte emocional. Terminé el 2021 muy cansada por estar frente a la computadora, es cansado. Hay necesidad de seguir aprendiendo sobre el recurso digital y es vital garantizar una buena convivencia. El año pasado fue determinante, me dice Santos, para continuar con nuestros estudiantes en este año. Uno de los propósitos es incorporar las tecnologías y seguir mejorando. Para finalizar el año 2022, la visión es que nuestros estudiantes, docentes y padres de familia nos involucremos y desarrollemos habilidades blandas con soporte emocional. Miren, muy cierto lo que manifiestan acá, soporte emocional, las habilidades blandas, las que nos van a llevar o son estrategias que nos van a llevar a poder trabajar con este tipo de... Es una pandemia, pero es una pandemia que nos ha encerrado, que nos ha tenido aislados. Y ese aislamiento ha sufrido en nosotros ciertos estragos. Y es ahora donde nosotros tenemos que sacarlo, que aflorarlo, para que nos permita a nosotros poder trabajar en conjunto y hacerlo bien por nuestros estudiantes y recuerden toda la comunidad educativa. ¿Quiénes son? Los directivos, los maestros, los estudiantes, los padres de familia. Toda la comunidad educativa con una sola idea. Bien. Entonces, vamos a ver ahora acá los retos. Gracias, maestra Carmen, Felicita, Santos, Narda, Fortunato, Flor, Julio, Ingrid, Maeli, Suelín Briceño, ok. Gracias por estar y muchas más, Silvana, Vanessa, por estar participando. Bien, entonces observemos acá retos, estos retos que me ha venido. El primer reto que yo tengo que ponerme a pensar es en revisitar mi vocación docente. Y para revisitar mi vocación docente, yo tengo que hacerme una serie de preguntas que me van a permitir a mí conllevar a que realmente es lo que a mí me gusta, es lo que yo estudié y realmente me gusta ser docente. Me dicen, ¿por qué? ¿Por qué me hace pensar el por qué yo me volví docente?
que de lo que nos toca hacer en nuestro trabajo puede ser una fortaleza para confortar a nuestros estudiantes y sus familias. Cómo nuestros gestos y acciones en el aula virtual o presencial pueden aliviar la aspereza de una pandemia que parece no querer irse de las vidas. Porque todavía está en menos proporción, pero sigue. Pero nosotros no nos amilanamos. El docente que es por vocación no se amilana. El docente que es por vocación es el maestro en el cual ve las estrategias, a pesar de sentirse cansado. Por ejemplo, muchos ahí decían que se sentían cansados, se sentían abrumados, pero sin embargo, no les obstaculizó, sino siguieron pensando en qué estrategias para poder aplicarla a los estudiantes y que ellos mejoren en cuestión de su enseñanza, de su aprendizaje. Enseñanza, aprendizaje, en cuestión nosotros maestros de enseñanza y en cuestión de nuestros estudiantes aprendizaje. Conectar profundamente con las necesidades de los estudiantes y sus familias. ¿Qué tan importante es el hecho de que yo tenga la necesidad de estar en contacto con ellos? Para ello, he tenido que reflexionar como docente, ponerme a reflexionar sobre la importancia que tiene, la necesidad que tiene de estar en constante comunicación con los padres. Para que ellos puedan volver a este año 2022 y ya a este regreso con otra mentalidad, con una mentalidad de armonía, de solidaridad, de responsabilidad, con una algarabía también, porque ya está con los amigos, porque ya puede aprender en conjunto con ellos. Entonces, es hacerle reflexionar también al padre cuál será el sentido de ir a clases, ya sean virtuales o presenciales. ¿Qué necesita aprender un niño? Por ejemplo, acá, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué necesita aprender un niño de segundo grado en un colegio rural de Puno? ¿Y qué necesita aprender un adolescente capitalina que hoy tiene un celular propio con internet y redes sociales? Entonces, nosotros nos vamos siempre a un tipo de enseñanza en el cual si antiguamente eran contenidos y contenidos, hoy en día trabajamos la parte de las competencias y las capacidades conjuntamente con ellas, evaluando su desempeño de nuestros estudiantes, pues, ¿cuál es ese sentido de hacer que el mismo padre de familia se dé cuenta de la importancia que tiene el estudio para su hijo, ya sea virtual o sea presencial? Quizás lo toman con más seriedad la forma presencial, el hecho que regresen a las aulas, pero sin embargo va a haber la necesidad incluso de que en algunas oportunidades se tenga que trabajar en forma virtual. Y no quiere decir que por estar trabajando en forma virtual es menos, es menor la enseñanza, o simplemente el padre no le dé importancia al trabajo virtual que se esté dando. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es ese sentido de hacerle reflexionar al padre? El hacerle sentir que tanto la parte virtual o presencial es de suma importancia. Es cierto, Luz, somos el soporte emocional de nuestros estudiantes. Sobre todo el saber escuchar. Eso es lo que me dice Santos. Bien.
Entonces, la pregunta iba por este punto. El que se tengan que conectar ustedes profundamente con esa necesidad de los estudiantes y sus familias. El hacer reflexionar al padre, tanto que la enseñanza es importante, tanto virtual o presencial. ¿Cuál es la importancia de ello? O simplemente manifestarle al padre, no, la parte presencial es más importante, la virtual no tiene importancia. ¿Qué opinan ustedes? Y el otro, el tener que trabajar en base a las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Y qué estamos hablando? Por ejemplo, la misma necesidad de un estudiante de un colegio rural de Puno o un estudiante capitalino, por ejemplo, de Lima, no son las mismas necesidades. Cada una tiene diferentes necesidades. Y esas mismas necesidades nos hacen pensar en cómo nosotros tenemos que replantear nuestras programaciones, nuestras planificaciones, nuestras sesiones de aprendizaje. Bien. En este otro punto, otro reto más es hacer de mi aula un enclave de la equidad y la inclusión. Entonces, ¿qué me quiere decir acá? Cuando nosotros hablamos referente a la equidad, a la inclusión, es cuando nosotros tenemos que hacer que todos trabajemos en conjunto, haciendo que nuestros estudiantes se sientan protegidos, se sientan que estamos con ellos en todo momento y que todos debemos trabajar de la misma forma. Por ejemplo, aquí me pregunta, ¿qué tipo de barreras están presentes en mi escuela? ¿Y qué estudiantes experimentan riesgos de exclusión? Estudiantes, ¿y cómo puedo hacer para que al menos en mi aula esos estudiantes tengan más oportunidades para aprender y participar? Porque todos necesitamos equidad y todos necesitamos estar incluidos dentro de los grupos que vamos a trabajar. Ya que si bien es cierto, esta pandemia un poco ha llegado a agudizar ciertas desigualdades porque hay jóvenes en los cuales tienen una desventaja en cuestión de la discapacidad, pues sin embargo, dentro de las aulas, ya trabajando después de la pospandemia, siendo un trabajo presencial, se ve la diferencia, pero no quiere decir que va a ser excluido. Y por ahí es donde iba la pregunta, ¿qué tipo de barreras están presentes en mi escuela y qué estudiantes experimentan riesgos de exclusión? Bien. Por ejemplo, acá me dice, pensando con el anterior, es necesario concientizar a los padres y estudiantes que no solo la educación presencial es importante, sino también debe buscar otros medios, como las tecnologías, que son las que nos van a aportar. Ambas son importantes, una por la calidad del contacto directo y la otra porque es necesaria, porque bueno, en su momento se requiere. Con la pregunta anterior, parece que recién estaban respondiendo, que los padres y alumnos comprendan qué tanto las clases presenciales o virtuales son necesarios para asegurar la continuidad del proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Bien. Y ambas clases, tanto presencial y virtual. Depende cómo adaptarlas al entorno en que se encuentran. Entonces, vamos nosotros con esta otra pregunta, esta es la pregunta anterior, vamos con estas nuevas preguntas que nos hacen pensar y meditar en estos nuevos retos que nos están viniendo ya en la actualidad y que estamos trabajándolo dentro de nuestras aulas, ya en el momento de la presencialidad. Entonces, preguntémonos acá qué tipo de barreras están presentes en mi escuela, qué es lo que se está presentando con estos jóvenes y qué estudiantes experimentan riesgos de exclusión. ¿Y cómo puedo hacer? Dice, para que al menos en mi aula estos estudiantes tengan más oportunidades para aprender y participar. Entonces, es un reto en el cual a nosotros ya nos tiene que venir a la mente el poder utilizar ciertas estrategias que ayuden a los estudiantes a poder mejorar. No es que se va a quedar ahí en esa misma situación, ni es que lo voy a dejar ahí porque, bueno, ya el alumno no aprende y ahí quedó. No, sino es buscar una nueva estrategia. Y como ustedes lo manifestaron en sus aportes que daban, hablaban sobre los desafíos que ocasionan y cómo el maestro, cuando lo desafían, el maestro busca y experimenta nuevas estrategias que van a conllevar a que nuestro estudiante pueda aprender. Bien. Una de las barreras, dice, es aún el temor del contagio, sobre todo en familias que han sufrido pérdida de familiares. Es muy cierto. A ellos, como a los otros estudiantes, es necesario realizar talleres que ayuden emocionalmente a las familias a salir de ese temor. Es verdad, a pesar que ahorita ya tenemos la tercera vacuna, sin embargo, todavía estamos con ese temor de que nos pueden contagiar. Y la experiencia que hemos ido teniendo referente al proceso de este proceso de la pandemia misma, del que haya fallecido un papá, una mamá, un tío, una hermana, alguien muy cercano a ello, nos ha debilitado emocionalmente. Me dice Julio, se me ha dificultado con ellos, pues el instituto me señalaba que no podía repetir la explicación por razones de llegar tarde o por mala conexión. Bien, entonces, hubo ahí una pequeña dificultad, pero yo me imagino que Julio también habrá visto alguna alternativa en el cual ha tenido que darle solución a ello. Bien. Ok. Enseñar a mis estudiantes a valorar la diversidad. Ya hoy en día, pues esa diversidad ya se está haciendo algo más cercano, ya no es ese entrambe que nos hacíamos muchos antiguamente, sino es el que todos estamos inmersos dentro de una sociedad en la cual nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Y para ello, pues hay una necesidad grandísima en base a este apoyo educativo. ¿De qué? De la misma emergencia que hemos tenido del coronavirus. Esta parte de las competencias, la diversidad de estos niveles de competencia curricular, tanto como los ritmos de aprendizaje, las formas como nos relacionamos y también regulamos nuestro comportamiento, es visible tanto para el maestro como para el mismo estudiante. Y ahí iba una pregunta.
el cómo generar un clima en que los estudiantes y las familias colaboren, se alienten y vean la diversidad de manera positiva. De que todos somos diferentes, de que todos venimos de diferentes situaciones, pero que sin embargo el estar unidos nos fortalece. Vamos entonces a esta última pregunta. ¿Cómo ustedes han podido generar un clima de trabajo con sus estudiantes, con las mismas familias? O un ejemplo que ustedes puedan haber percibido en donde ellos se hayan alentado, hayan visto pues esa necesidad de la unión familiar. ¿Cómo han visto ustedes a sus estudiantes en esta parte de la diversidad del trabajo que se estaba haciendo? ¿Cómo lo han visualizado? Todos, dice Lourdes, todos hemos afrontado y seguimos afrontando muchos retos. Es cierto, seguimos afrontando muchos retos. Las familias, ¿creen ustedes que las familias se han podido unir? ¿Hay fortaleza hoy en día de la familia? ¿O todavía vemos ese desfase que todavía no nos permite visualizar esa unión familiar de la cual, a pesar que se ha suscitado 2 años, hemos todavía y seguimos todavía con este mismo ritmo y no mejoramos, o bien muchas de las familias han podido unificarse? Ingrid me dice, en muchos hogares se ha visto mucha unión. Bien, por el apoyo que se han dado unos con otros. Bien, ok. Santos me dice, cuando realizamos actividades al aire libre, los padres y estudiantes son los más motivados. Ahí está. Es muy cierto. Después de esta pandemia, después ya llegando a esta post-pandemia, es donde todo nuestro panorama parece que se ha abierto un poco más y hemos tenido esa necesidad del juego, del abrazo, de la motivación, de ya mirarnos, observarnos, de que el aprendizaje ahora va a ser distinto. Ya el maestro trabaja en base a qué? En base a las necesidades de los mismos estudiantes e incluso los directivos, todo es una cadena, porque los directivos trabajan en base a las necesidades de los maestros también. Los maestros necesitan la parte socioemocional y para ellos muchos de los directivos están proporcionando ese tipo de capacitaciones. Flor me dice, generando conversación entre todos los estudiantes, dan testimonios tristes y alentadores. Eso hace que todos quieran compartir sus experiencias y nos vamos entusiasmados todos. Hemos propiciado mucha comunicación y orientación psicológica desde la institución, tanto virtual como presencial, me dice Silvana, según la disposición del padre y o docente. Entonces, estamos retomando, ingresando a nuestras escuelas con buen ánimo, con buena predisposición, tanto de los docentes como los directivos, como los padres de familia, y nuestros mismos estudiantes que son el eje. Bien. Se ha fortalecido la unión, la solidaridad en la familia y en nuestros padres de familia, me dice Felicita. Se ha fortalecido. ¿Qué punto álgido e importantísimo es el hecho de que nos hayamos fortalecido todos en conjunto y en unión? El otro punto es el innovar en prácticas pedagógicas, el ser diferente ya, el tener que trabajar de una forma en la cual nuestros estudiantes estén motivados siempre a trabajar en nuestra aula.
El que llegue con alegría, con algarabía a nuestra aula porque sabe que va a aprender algo nuevo, pero lo va a aprender de una forma motivadora. Porque va a tener esa necesidad o va a percibir una nueva escuela, que es lo que se quiere. Que esa nueva escuela se trabaje en base a las necesidades de los estudiantes. Se trabaje en base a lo que ellos quieran aprender y a lo que les sirva para la vida. Es por ello que estamos trabajando competencias, capacidades, evaluamos bajo la mirada de los desempeños, los cuales nos va a permitir a todos en conjunto salir satisfechos con el trabajo que estamos realizando. Y tenemos una guía, la cual es el CENEC. Bien, entonces, ya no retrocedemos, avanzamos. Para ello, ¿cómo desde nuestra enseñanza podemos innovar para maximizar las oportunidades de aprender para quienes más lo necesiten? ¿Cómo el trabajo por proyectos, el diseño universal para el aprendizaje y las claves invertidas puedan ser mejores claves para responder a esta cruzada por la equidad? ¿Cómo puede ser ello? Bien. Bien, maestros, entonces, esa es la última pregunta, el qué hacer ahora para poder innovar. ¿Qué pueden hacer ustedes para innovar, para que sean diferentes en su enseñanza? Sus habilidades técnicas de emprendimiento. Bien, ok, buen punto. Hace de que yo empiece ya a meditar en estos momentos y a reflexionar, a hacer un análisis. ¿Qué me está trayendo ahora la pospandemia? Los retos que me está trayendo la pospandemia. Pero estos retos son desafiantes, pero sin embargo, el desafío para mí es una fortuna porque me hace pensar y me hace crecer en lo que a mí tanto me gusta y en la carrera que yo elegí y en la cual soy docente por vocación. No por ocasión, sino soy docente por vocación porque estamos pasando miles de peripecias, pero nosotros seguimos ahí. Seguimos trabajando con nuestros estudiantes. Se debe trabajar mucho, dice la parte afectiva y motivadora. Exacto. Antes de impartir los conocimientos. Bien, excelente, excelente. Uno aprende de forma motivada. Cuando hay afectividad de las personas hacia uno, pues uno aprende con más agrado. El ser humano son emociones. El ser humano es ternura. Cuando es transmitida por otras personas, actúa de una manera que ni tú te puedes creer cuánto es el avance que se pueda lograr. Todos tenemos que aprender habilidades y técnicas para motivar que nuestros alumnos aprendan y para que también la enseñanza llegue hacia el alumno de la mejor forma. Desarrollar habilidades sociales y productivas en los estudiantes. Miren cómo nos están brotando nuevas ideas de las cuales ya nos estamos emocionando. Por acá me decía, por favor, la asistencia. Muy bien, ahorita les va a llegar la asistencia, no se preocupen. Muy cierto, trabajar la parte socioafectiva no solo cognitivo. Los actores educativos necesitamos mucha motivación para alcanzar las metas. Exacto. La parte socioafectiva es muy importante el trabajo que se está realizando, porque lo cognitivo, pues lo vamos a trabajar durante toda nuestra vida y vamos a seguir aprendiendo hasta el fin de los tiempos, de nuestros tiempos. Entonces, este año 2022 puede ser un año de transformaciones, en el cual nosotros vamos a reconvertir esta experiencia escolar de la pandemia para poder forjar una educación con equidad, en donde todas y todos los estudiantes
puedan encontrar su sitio y sentirse acogidos en la escuela. Eso es lo ideal, maestros. El sentirse acogidos en la escuela por los docentes, pues va a ser una experiencia en el cual significativa, en el cual el estudiante siempre va a querer ir a su escuela. Bien, maestros, aquí prácticamente pues agradeciéndole de esta forma la participación de cada uno de ustedes por estar inmersos en este análisis profundo sobre la educación y los grandes retos que nos vienen en la pospandemia. Y que nosotros, ténganlo por seguro, lo afrontamos y lo superamos, porque nosotros somos estrategas, aquellos en los cuales esos desafíos nos hacen pensar, meditar, analizar en que tenemos que crecer. Y crecemos por ellos, por nuestros estudiantes. Bien, maestros, muy agradecida por esta oportunidad que me están brindando el poderles hablar de este tema tan rico y que de alguna manera nos hace pensar en todo lo que nosotros estamos trabajando y lo que todavía nos va a faltar trabajar, pero que sin embargo lo hacemos con agrado y con mucho cariño por ustedes.